tardes. Hace exactamente un mes y medio recibí en mi casa a una periodista que venía a hacerme una entrevista sobre la República. La entrevista duró 2 horas y media, grabando. Cuando la entrevista se reprodujo, después, creo que fue en público, ocupaba pues una página nada más. Y ponen en mi boca un titular que dice: la manera de resolver la crisis económica en la República. Dicho así es una estupidez, pero así aparecía. Claro, en el internet pues había gente que me ponía de vuelta y media, porque, pero hombre, con los problemas económicos que hay, los problemas de todo tipo, ¿cómo es que esto lo resuelve la República? Claro, es que yo hablé con ella 2 horas y media y le estuve explicando qué entendía yo por República. Porque si no, ¿cómo puedo decir yo esa majadería de que esto se resuelve con la República? Por tanto, yo voy ahora, en menos de 2 horas y media, a traer aquí los argumentos por qué el enfrentarse a la crisis y sus consecuencias se puede hacer desde una óptica republicana. Para lo cual, ante vosotros tengo que despejar 3 preguntas. ¿La República por qué? ¿Es un capricho? ¿Es la nostalgia de un pasado? En España ha habido 2 repúblicas, una que duró 10 meses, en el año 1873, y otra que duró 5 años y una guerra civil tras la sedición militar de Franco. Y por tanto, ¿por qué? ¿Es una cuestión de buscar una novedad o tiene un fundamento? Claro, para poder responder a ese por qué, me tengo que basar en 3 líneas argumentales. La primera, la transición. ¿Cómo está la transición? Esa cosa tan bonita que vemos que ha sido un éxito, que permitió pasar de una dictadura a una democracia sin derramamiento de sangre, que tuvo un accidente el 23 de febrero. Tengo que hablar un poquito de la transición. En segundo lugar, tengo que hablar qué significa república en España y en el mundo. ¿Qué son las ideas republicanas? Y en tercer lugar, voy a hablar de la crisis, esta que estamos. Pero esto es para responder a la primera pregunta, ¿por qué? Porque después tengo que responder a la segunda pregunta, ¿qué? ¿Qué república? Esto no vale con que mañana nosotros elijamos al jefe del Estado. Puede ser una república muy conservadora, o puede haber repúblicas que encubran dictaduras, en el caso de Portugal. Por tanto, cuando a mí me dicen que soy republicano, yo digo, un momento, ¿qué república quieres? Porque si hoy es quitar a Juan Carlos I y poner a un señor y ya está, pues yo me voy a mi casa. Para mí la república es algo mucho más importante que cambiar la cabeza de la jefatura del Estado. Y en tercer lugar, ¿cómo? Eso cómo, no cómo se hace, ¿cómo lo hacemos vosotros y yo? Aquí todo el mundo se pringa, ¿eh? ¿Cómo lo hace la ciudadanía? Si no, esto no vale. Pues bien, vamos a empezar a contar y a responder a la primera pregunta. ¿Por qué? Tengo que afirmar que la transición ha sido un éxito para ellos. Vamos a explicar. En el año 1947 se desclasificaron unos documentos secretos del Departamento de Estado. Han sido publicados por el catedrático de Derecho Constitucional Juan Ramón Capella de la Universidad de Barcelona. Están publicados. En aquella documentación, en el año 47, el gobierno norteamericano, teniendo preocupación cómo podía terminar la dictadura, si volvía otra vez la izquierda o la república, dijo, sería aconsejable que tras Franco en España haya una transición pacífica, utilizaron esas palabras, con 2 grandes partidos, uno demócrata y otro socialista. Ellos no le aplicaban esa sigla a cualquiera, era la imagen que ellos tienen del Partido Republicano y el Partido Demócrata, pero ellos decían una transición pacífica con 2 partidos que ya sabemos el turno que significa. Eso ya lo hemos conocido en España, se llamó la Restauración Borbónica. En España, tras un golpe de Estado de un militar, entra el rey Alfonso XII
y se instala en España un régimen de restauración con dos partidos, el liberal de Cánovas y el liberal de Sagasta, las dos caras de la misma moneda. Y aquello fue tirando muchos años, porque la gente creía que hoy votando a uno, votando a otro, las cosas cambiaban. Y era exactamente igual. O sea que ya había un antecedente en Estados Unidos. Sé que hay diferencias entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero en lo importante no hay ninguna diferencia. Es más, los partidos demócratas, cuando han tenido presidente, han tenido más intervenciones militares que los republicanos. Y si no, vamos a la memoria, desde Nixon, desde Bill Clinton y un largo etcétera. Bien, por tanto, el Departamento de Estado norteamericano veía el problema de España cuando Franco dejase de gobernar. ¿Por qué? Porque en el mundo había habido una división entre dos potencias, una la Unión Soviética y otra Estados Unidos, y cada una se repartía la zona de influencia. Y claro, nadie quería que España pudiese caer en la zona de influencia soviética, no porque fuera comunista, sino porque no estuviese muy de acuerdo con el gobierno americano. Ya tuvieron un susto. Efectivamente, en abril del año 1974, el ejército portugués hace la revolución de los claveles, y aquello parecía que se le iba de las manos, y por tanto ya tenían una experiencia de que esto había que conducir. El caso es que a partir de 1974, cuando se crea la Junta Democrática, Estados Unidos comienzan a introducir presión, incluso se le llega a pedir a Franco que acelere pronto y que él deje a otro sucesor, todavía cuando él está con una mediana salud. Él se niega. Hay una primera experiencia cuando Franco tiene una tromboflebitis, que Juan Carlos es jefe de Estado durante un tiempo y dijeron, hombre, esta es la ocasión. No, él cuando se puso mejor asumió los poderes. Y se impacientaba gente. No estoy hablando de los que estábamos en contra de Franco, lo del Partido Comunista o lo de Comisiones Obreras. No, no. Estoy hablando del capital español. Vamos a hablar claro. El capital español sabía que Franco se moría y que el régimen que le había venido tan bien al sistema capitalista no podía seguir habiendo muerto Franco, y sobre todo cuando el sistema capitalista español quería ir a Europa. Y en Europa, en el mercado común, no aceptaban una dictadura. Podían aceptar cosas parecidas o peores, pero una dictadura no, había que guardar las formas. Entonces, una parte del capital español comienza a trabajar para que cuando Franco muera, cómo podernos bautizarnos de demócratas y pasar la otra orilla del río. Aquí no ha pasado nada, como un salto que hacen los saltimbanquis. Una hop, abre el brazo y la gente estalla en un aplauso. Claro, esto es lo que se empieza a urdir tras los bastidores. Wyndham Walter, un general norteamericano, es enviado del gobierno norteamericano para ir presionando a Franco. El príncipe entonces habla con los americanos, Giscard d'Estaing, y comienza una danza. La danza de la Junta Democrática, la Plata Junta, la legalización, y en esa danza poco a poco van tomando la iniciativa. Y van tomando la iniciativa y se dice, bueno, ya tenemos una democracia. Yo recuerdo una intervención mía cuando era mucho más joven, en la plaza de la Corredera de Córdoba, con un altísimo dirigente del partido, y yo dije en aquella plaza de la Corredera, que si una vez Córdoba es enorme, estaba llena de gente, estoy hablando del año 77. Compañeras y compañeros, dije, cuidado con la democracia, que es mejor que la dictadura, pero puede ser tan burguesa como la dictadura. Pero recordar aquellos años, la democracia, venían en las tiendas, precios democráticos, la gente había entrado en la democracia como una moda, como después entró otra vez la gente con Europa, precio europeo, y con la palabra democracia y la palabra Europa era como un calzador donde iba entrando el zapato en un sitio convenientemente preparado. El caso es que, bueno, hubo elecciones, se hace una constitución, se acepta un sistema electoral infame, antidemocrático totalmente, pero ¿qué pasaba en el seno de la izquierda? Metámonos todos. Una cosa muy fácil que el otro día me la explicaron dos compañeros míos. Habían estado en la clandestinidad en la comisaría, le habían pegado de todas maneras y nos decían, mira Julio, cuando de la comisaría pasábamos a la cárcel, ¡ay, qué bien! Porque no nos iban a pegar. Pues bien, el régimen de Franco era la comisaría.
pero lo que vino después era la cárcel. Con lo cual, yo tengo que decir, hombre, que estamos mejor que en una dictadura, porque yo puedo hablar aquí ahora, pero, señores, estamos en la cárcel, y la prueba está en lo que estamos viendo últimamente. Y comenzó esa transición. El rey fue consolidándose, los medios de comunicación hablando todavía del rey, lo providencial, el 23 de febrero, la figura, yo qué sé, angelical del rey que todo lo resuelve, la Unión Europea, dinero que entra en la Unión Europea, se hace en carreteras. Lo que nadie ha dicho es a costa de qué. Aquí ha entrado mucho dinero, pero la industria española ha sido desmantelada. Y en concreto, un pequeño detalle, Alemania ha puesto dinero para el euro, pero se ha llevado 5 veces el dinero que puso por la exportación de determinados productos. El caso es que la transición ha terminado, y ha terminado con una victoria de 8-0, por lo menos. Los dos partidos mayoritarios están instalados, un día gana uno, otro gana otro. Las burguesías nacionalistas, no los nacionalistas, las burguesías nacionalistas, el PNV, Convergencia y Unión, pactan con el gobierno de Madrid y siempre pactan las políticas conservadoras. ¿Quién ha pactado las reformas del mercado laboral del gobierno de Zapatero? ¿Quién la ha apoyado? El PP. ¿Quién la ha apoyado? Convergencia y Unión. ¿Quién la ha apoyado? Los canarios. ¿Quién? El PNV. Es la historia de España que se repite otra vez. Hay que repasar esa etapa que se llamó la restauración canovista. Es calcao. Pues bien, la transición ha ido terminando con un beneficio tremendo. Una de las características que tenía la restauración canovista era que había una constitución, pero como decía Cánovas, las constituciones se hacen, se aprueban, pero no se cumplen. Perfecto, aquí está. Si tenéis la paciencia de coger la Constitución española, son 169 artículos, es el trapo más mojado, el harapo más mugriento que hay, porque no se cumple absolutamente nada. Es más, muchas de las cosas que dice esa Constitución, que son de los poderes públicos, se las hemos pasado a la Unión Europea, que toma decisiones, y la Constitución es un papel mojado. Sin embargo, ¿por qué se utiliza? Para decir, que hay un rey. A partir de ahí, el resto ya no lo decide nadie, se decide a través de estos partidos y lo decide la Unión Europea. El pueblo, bien, gracias, creyendo, bueno, muchas cosas, eso sí, y a veces teniendo su poquito pequeña desresponsabilidad ante lo que está ocurriendo. Por tanto, la transición ha terminado bien, bien para ellos. Ya lo han conseguido, dos partidos políticos que se turnan, la victoria del capital está siendo arrolladora. Nos ha avasallado. Es verdad que ha contado con alianzas que hace 20 años era imposible suponer. Era imposible suponer que determinadas organizaciones sociales firmasen lo que han firmado. Hace 20 años no, pero bueno, el caso es que se ha firmado. La victoria está siendo arrolladora. Por tanto, tomemos nota, reconozcámoslo, y eso sí, ¿merece la pena combatir? Sí, pues entonces vamos a ver cómo combatimos. Pero que tengamos claro, hemos sido derrotados en toda la línea. 2. ¿Qué es ser republicano? Yo sé que ahora, teniendo en cuenta mañana, que se conmemora el aniversario de la República, pues sacarán la bandera tricolor, en algunos sitios pondrán el himno de Riego y miraremos otra vez atrás. A mí no me interesa mirar atrás. Yo quiero hablar de la tercera, de la que viene. Del pasado, no. De la que el pueblo español traiga, que no ponga la boca abierta para que le caiga la bicoca. El pueblo español o sacude el árbol o no hay república. Y cuando digo el pueblo español, os estoy mirando a cada uno y a cada uno de nosotros, a los que estamos aquí. Por tanto, república. ¿Y qué ha sido la república?